Hola, estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hemos estado hablando un poco acerca de algunas cuestiones relacionadas siempre con el derecho constitucional. En ese sentido, en la sesión pasada estuvimos hablando un poco acerca del poder y de la necesidad que hay de fraccionar ese poder. Y dijimos también que una de las críticas que se le hace a la teoría de la división de poderes que propone Montesquieu es que en realidad no se trata de una división de poderes propiamente tal, sino más bien que se trata de un reconocimiento de las funciones que tienen los órganos del Estado en el gobierno. Entonces, bajo esa misma lógica, hablaremos un poco hoy acerca del órgano del Estado, del que para unos es el primer órgano del Estado. Hablemos del órgano legislativo. Muy bien, pero ¿qué es el órgano legislativo? Y fácilmente podríamos decir que el órgano legislativo es una de las tres ramas principales del gobierno en muchos sistemas políticos, ¿verdad? Se le reconoce como parlamento, como asamblea, en algunos casos se le ha conocido como senado, en algunos otros casos también se le puede conocer como, eh, bueno, principalmente como esas, ¿no? Senado, parlamento, asamblea, etcétera. Según Nolan, Groth y Harman, pues el número y la representatividad de los miembros del Parlamento pueden variar en función de la población y la estructura política del país en cuestión. Es decir, que estamos hablando de un órgano del Estado que está compuesto por diferentes personas. Si se acuerdan, el Estado salvadoreño, artículo 83 de nuestra Constitución, 83-86 se nos dice que el gobierno de El Salvador o el Estado salvadoreño o la forma de gobierno del Estado salvadoreño es representativa y democrática. Bajo esa lógica, el Parlamento también tiene ese mismo sentido de ser representativo y democrático. El Parlamento entonces nos dice Bobbio, Mathieu y Pasquino que el Parlamento puede estar compuesto por una sola cámara o por dos cámaras, es decir, puede estar compuesto por dos grupos de parlamentarios distintas, como es el caso de algunos países federales, como por ejemplo Estados Unidos. En ese sentido, pues, en algunos sistemas políticos, los miembros del Parlamento son elegidos directamente por los ciudadanos, mientras que otros son elegidos por los partidos políticos. En nuestro caso, en el caso de El Salvador, pues la cosa cambia un poco, ¿no? Bobbio continúa diciendo que el Parlamento puede estar compuesto por una sola cámara, por dos, ¿verdad? Es un caso, eso ya lo mencionamos, pero también en los casos eh, de los bicamerales, en los que hay dos cámaras, lo conformará la Cámara Baja, conocida en unos países como Asamblea Nacional, Cámara de Diputados, etcétera, y la Cámara Alta, o conocida como la Cámara de los Senados o los lores, ¿verdad? Em, bien, pero ¿cómo es el órgano legislativo en El Salvador? ¿Cómo está compuesto ese órgano? ¿Qué características tiene la Asamblea Legislativa? Y lo que hay que decir es que se trata, que muchos lo han llamado el primer órgano del Estado, a pesar de que muchos otros suelen pensar que el primer órgano del Estado es el Ejecutivo, por la figura del presidente de la República, que se le da un poquito más de importancia. Sin embargo, estructuralmente, quien tiene más funciones o quien tiene las decisiones de fondo de las políticas públicas de un Estado es la Asamblea Legislativa para el caso de El Salvador. Pero, ¿qué hace este órgano? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son las características? Y se puede decir que el órgano legislativo es representado por la Asamblea Legislativa, que es un cuerpo colegiado compuesto actualmente por 84 diputados, próximamente 60, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hubo una reducción de diputados? Pues bueno, ahorita hay 84 diputados en funciones, pero a partir del 1 de mayo van a haber únicamente 60. Y estos diputados son elegidos por sufragio universal por un periodo de no más de 3 años. 3 años es el periodo que puede estar un diputado en sus funciones. Y ustedes se podrán preguntar, mire, pero es que hay un montón de diputados que estuvieron como 20 años en la Asamblea Legislativa. Claro, peor que estos, nos dice la Constitución, pueden ser
reelectos. Pueden ser reelectos. Este órgano tiene su base jurídica en el título 5, sección primera, capítulo 1 de la Constitución de la República, específicamente a partir del artículo 121 de la Constitución hasta el artículo 149, siendo, eh, com- siendo completada tanto sus funciones como sus atribuciones por el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Bien, a la Asamblea Legislativa le compete algunas funciones, principalmente la de la atribución de legislar. ¿Qué es eso? Se refiere a crear, modificar o derogar leyes, ¿verdad? Interpretar auténticamente, reformar, derogar las leyes, ratificar tratados que celebre el órgano ejecutivo, ¿verdad? Por medio de la presidencia o cancillería con otros estados, eh, o también denegar su ratificación, también es una de las funciones que le puede competir al órgano legislativo. Muy bien, esto es el primer video, una introducción de qué es el órgano legislativo. En los siguientes videos seguiremos hablando un poquito más acerca de ello. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.